Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. Sin la preexistencia del alma, la doctrina del pecado original no es solamente inconciliable con la justicia de Dios, que convertiría a todos los hombres en responsables de la falta de uno solo. Sería un contrasentido muy poco justificable, ya que, según esa doctrina, el alma no existía en la época a la que se pretende remontar su responsabilidad. Con la preexistencia, el hombre aporta renaciendo el germen de sus imperfecciones, defectos que no corrigió y que se observan en sus instintos nativos, en sus propensiones a tal o cual vicio. Ese es su verdadero pecado original, y sufre muy naturalmente sus consecuencias, pero con esta diferencia capital que lleva a la pena de sus propias faltas, y no la de la falta de otro. Y esta diferencia, a la vez consoladora, alentadora y soberanamente equitativa de que cada existencia le ofrece los medios de ganarse el perdón por la reparación, y de progresar, ya sea librándose de alguna imperfección, ya sea adquiriendo nuevos conocimientos, y esto hasta que, estando lo bastante purificado, no necesite más la vida corporal y pueda vivir exclusivamente de la vida espiritual, eterna y bienaventurada. Por la misma razón, el que moralmente progresó aporta, renaciendo, cualidades nativas, como el que progresó intelectualmente aporta ideas innatas. Se identifica con el bien, lo practica sin esfuerzos, sin cálculo, y para decirlo así, sin pensar en ello. El que es obligado a combatir sus malas tendencias está todavía en la lucha. El primero ya venció, el segundo está venciendo. Hay pues virtud original, como hay saber original, y pecado, o mejor dicho, vicio original. De la obra El cielo y el infierno o la justicia divina, de Allan Kardec. Con la reencarnación caen los prejuicios de razas y de castas, ya que el mismo espíritu puede renacer siendo un señor rico o pobre, grande o proletario, dueño o subordinado, libre o esclavo, hombre o mujer. De todos los argumentos invocados contra la injusticia de la servidumbre y de la esclavitud, contra la sujeción de la mujer a la ley del más fuerte, no hay nada que supere en lógica el hecho material de la reencarnación. Entonces, si la reencarnación basa en la ley de la naturaleza el principio de la fraternidad universal, basa sobre la misma ley la de la igualdad de los derechos sociales y como consecuencia la de la libertad. De la obra El cielo y el infierno o la justicia divina, de Allan Kardec.
El espiritismo es una ciencia, cuyo fin es la demostración experimental de la existencia del alma y su inmortalidad, por medio de las comunicaciones con aquellos a los cuales impropiamente se les ha llamado muertos. Gabriel Delan, El fenómeno espíritu. Los fines del espiritismo son muy claros y exclusivos, que no pueden ser confundidos con los de ninguna otra doctrina. Probar la existencia del espíritu, su preexistencia, supervivencia y las consecuencias del bien y del mal obrar, y reeducar a la humanidad para que pueda utilizar sus potencialidades morales y resolver sus problemas sociales, para lo cual el espiritismo propone soluciones. El espiritismo, marchando al ritmo del progreso, nunca quedará rezagado, porque si nuevos descubrimientos le demuestran que está equivocado en algo, o si se revelase una nueva verdad, él habrá de rectificarse. Génesis, capítulo 1, número 55. El espiritismo en el cuadro general del espiritualismo es positivo y consciente, no se pierde en hipótesis metafísicas y constituye un proceso triple de conocimiento, filosófico, científico y moral. Como filosofía trata del conocimiento frente a la razón, indagando los principios, las causas, escudriñando el espíritu, en fin, interpreta los fenómenos y como ciencia los comprueba. La nueva ciencia espiritualista no es, pues, una obra de la imaginación. Es el resultado de largas y pacientes investigaciones, el fruto de muchas investigaciones,
Los hombres que las emprendieron son conocidos en todas las esferas científicas. Son portadores de nombres célebres y respetados. Leon Denis. Que vuestro corazón no se turbe. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo ya os lo hubiera dicho. Porque me voy a preparar el lugar para vosotros. Y después que me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo esté, estéis también vosotros. El espiritismo no posee dogmas. Es abierto al examen de la razón. No apela al misticismo, a la fe ciega, al fanatismo. Solamente quiere ser aceptado por el camino del raciocinio y de la experimentación. Nacer, vivir, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley. Allan Kardec. La muerte no es nada más que el término o plazo de vida material del cuerpo físico que abandona el espíritu por una enfermedad, por vejez, por un accidente callejero, por suicidio, etc. Es similar a dejar un traje que ya no sirve o una herramienta estropeada por el demasiado uso. En otras palabras, el espíritu sale del cuerpo como el preso que aspira a salir de la cárcel. La muerte física lo ubica al espíritu en el umbral de la verdadera patria del alma, o sea, el mundo espiritual, donde lo esperan los seres queridos que le ha precedido si su conducta terrenal ha sido, aunque sea medianamente buena. Un ejemplo aproximado de la muerte estaría dado en la transformación que se produce cuando el gusano se convierte en mariposa.
El cementerio es el lugar donde solamente se encuentran los restos mortales del que abandonó su cuerpo por diferentes causas y particularmente porque ya no le servía. Pero en todos los casos, menos el de suicidio, su partida estaba señalada por el destino. Para evocar al ser querido, no es condición indispensable que sea el lugar llamado cementerio, ya que esta forma es solamente un hábito, una costumbre generalizada, sin haber sido debidamente analizada. El requisito esencial y significativo medio de comunicación con el que se ha ido es el afecto, los sentimientos, puesto que es una onda que jamás defrauda. Esta llegará a sus oídos y a todo su ser, cualquiera sea el lugar donde se encuentre. Hay también algo importantísimo que el atento oyente debe saber, que los comentarios de cualquier naturaleza o referidos al fallecido, éste los oye y los siente por medio de su espíritu, sea que se hable bien o mal del mismo. En las reuniones de espiritismo los espíritus en general solicitan, ruegan que los familiares suyos eviten de llorarlos más de lo prudencial, porque les hacen daño, los perturban, los desalientan, los entristecen, los apenan, los desmoralizan, porque se encuentran en un estado anímico muy sensibilizado, análogo al de una persona recién operada, y que todos sabemos que la primera indicación del cirujano es el reposo, el descanso, y no ser molestado. Es comprensible, entonces, que si en cambio de esto lo lloramos demasiadamente o lo perturbamos con nuestros comentarios, le hacemos daño, aun cuando sea involuntario o por desconocimiento. Lo importante en estas circunstancias es elevar una oración a Dios con nuestras propias palabras, por el que se ha alejado, y a Dios no le interesan las palabras en sí, sino el sentimiento con que se vayan acompañadas y desde cualquier lugar donde nos encontremos. El cielo, el infierno y el purgatorio, ¿qué representan? Son solamente simbolismos y demasiado ambiguos para ser tomados al pie de la letra, ya que no definen lo que significan o representan en su verdadera realidad espiritual. Es asimismo el lenguaje usado para seres humanos de hace más de 2000 años, a quienes se les hablaba por medio de parábolas o metáforas, porque no estaban en condiciones de entender el verdadero significado de las palabras. Más o menos a como si a una persona de esa época se le hubiera dicho que el hombre viajaría a la luna, como a Colón, que fuera titulado de loco por sus contemporáneos en el año de 1492, y a Galileo, a quien se pusiera en tela de juicio sus aciertos admitidos hoy por la ciencia. Los pensamientos son energías en acción
que producen sus efectos buenos o malos en los demás y en nosotros mismos según la naturaleza de lo que pensamos. En consecuencia, los pensamientos de toda la humanidad viajan como ondas por el éter y pueden afectar positiva y negativamente al ser captados por una persona sensible, por una mente febril, por otra que da rienda suelta a su imaginación, o por quienes no acostumbran a pasar los pensamientos por el tamiz de la razón antes de aceptarlos como propios. Debe saber también el estimado oyente que los pensamientos actúan como un imán que atrae por ley de afinidad lo bueno si lo que pensamos es positivo y lo malo si lo que pensamos es negativo. Es oportuno recordar aquel refrán que dice: dime cómo piensas y te diré quién eres. Alguien dijo también que la lengua se asemeja a un altoparlante y que por ello reparemos en la onda que sintonizamos. No estará de más también tengamos presente en el andar de nuestra vida lo siguiente: pureza de pensamientos, pureza de mirada y pureza de acciones, y esto con seguridad nos preservará de muchas dolencias y molestias espirituales. Tiene también el pensamiento una muy actual vigencia por su influencia en lo funcional del organismo físico y en la variedad de enfermedades catalogadas como psicosomáticas por la medicina, es decir, la influencia de la psiquis que tiene por vehículo el pensamiento sobre el cuerpo material. El espiritismo no se impone porque respeta la libertad de conciencia. Sabe, por otra parte, que toda creencia impuesta es superficial y sólo da las apariencias de fe, pero no la fe sincera. A la vista de todos, expone sus principios, de modo que pueda cada uno formar opinión con conocimiento de causa. Los que los aceptan, laicos o no, lo hacen libremente y porque los encuentran racionales. Pero de ninguna manera abrigamos mala voluntad respecto de los que no son de nuestro parecer. Si hay lucha entre algunas denominaciones religiosas y el espiritismo, estamos convencidos de que no la hemos provocado nosotros. ¿Qué es el espiritismo? Allan Kardec. Espiritismo, palabra creada por Allan Kardec, su codificador, para designar una nueva doctrina espiritualista que, compartiendo con otras corrientes la idea de Dios, como la reencarnación, la existencia de los espíritus, particulariza en este conocimiento la posibilidad de la evocación y diálogo con los espíritus desencarnados
y prioriza la trascendencia moral de las leyes divinas que regulan la evolución. Etimológicamente proviene de dos acepciones, spirit, espíritu, e ismo, sistema. Espiritismo significa entonces sistema para el estudio del espíritu con todas las connotaciones que éste tiene, su relación con Dios, con las leyes divinas, las vidas sucesivas, la organización del mundo espiritual y su influencia y manifestación en el mundo material. Y para este amplio y profundo estudio del espíritu y las leyes que rigen su evolución, cuenta con un instrumento sumamente valioso, la mediumnidad, facultad que permitió la elaboración de un método por el cual los espíritus transmiten sus experiencias a los hombres. Como todas las ciencias filosóficas, la espiritista requiere de largos estudios y minuciosas observaciones. Es así como se aprende a distinguir la verdad de la impostura y como en los medios de alejar a los espíritus mentirosos. Por encima de la turba de bajo linaje están los espíritus superiores que no tienen otra mira que el bien y cuya misión es conducir a los hombres por el buen sendero. Nos corresponde a nosotros saber apreciarlos y comprenderlos. Estos nos enseñan magníficas cosas, pero ¿no cree usted que el estudio de los otros sea inútil, dado que para conocer a un pueblo es preciso estudiarlo bajo todas sus fases? Allan Kardec, ¿qué es? Por el interés que despierta la doctrina espírita, ésta auxilia al adepto y lo invita a aceptar los hechos que le afligen y las circunstancias dolorosas con confianza en la resignación. Sabiendo que la muerte sólo alcanza el cuerpo, acepta con naturalidad el propio deceso y el de aquellos que le precedieron, cierto de que el reencuentro es cuestión de tiempo. Esas y otras motivaciones reales y no ilusorias
influyen poderosamente en el crecimiento espiritual y en la renovación moral del ser, dándole otra dimensión de la vida en cuya realidad se encuentra inmerso para siempre. Sin la preexistencia del alma, la doctrina del pecado original no es solamente inconciliable con la justicia de Dios, que convertiría a todos los hombres en responsables de la falta de uno solo. Sería un contrasentido muy poco justificable, ya que, según esa doctrina, el alma no existía en la época a la que se pretende remontar su responsabilidad. Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.